Muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta subprogramación en español del Canal 17, en Opiniones. Les saluda Pedro Corso. Hoy vamos a abordar un tema al menos muy nuevo para mí. Lo he visto en numerosas películas, lo he leído, noticias, libros, etcétera, pero realmente es una información que sale muy sesgada. La presentan como argumento, pero no es una información que uno ataque de frente, que uno lo pueda leer con amplitud, salvo que sea un especialista, como es el caso de la persona que me acompaña en el estudio, la psicóloga Irving Flores. Irving lleva más de 20 años haciendo psicología, ella es experta en tratamientos de problemas de familia, pero ha atendido por años a veteranos de guerra estadounidense. Ha atendido por años a personas que han padecido lo que popularmente, creo que le dicen así, estrés postraumático. O sea, personas que han sufrido estrés, que han recibido daños mentales. Quizás me critique después mi invitada, daños mentales por haber confrontado, por haber participado en un conflicto bélico. Sin más detalles, el tema es interesante y caliente. Irving, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Pedro. Un honor estar aquí contigo. Y quisiera empezar por abordar el tema de lo que es el daño mental. El síndrome de estrés postraumático, para que las personas y el público tengan una idea, en el público general solamente ocurre en un 3 a 10%. En un veterano de guerra, en estos momentos está ocurriendo entre un 38 a 45% por la población. Pero eso es un número bien elevado. Claro, y vamos a tomar en cuenta que solamente un 1% de la población se enlista para el servicio militar, o sea, siendo un servicio militar totalmente voluntario. De ese servicio militar, o sea, vamos a tomar el número del 1%, de ese servicio militar solamente un 3% de ese 1% es un veterano de combate, y de ese 3%, un 32 a 45% sufre del síndrome de estrés postraumático. Ahora, hay muchos mitos en lo que es el síndrome de estrés postraumático. Antes yo quiero hacerte una pregunta. Dígame. Y tú me perdonas. Este estrés postraumático, aunque con otro nombre haya sido, ¿siempre ha existido? Siempre. O sea, siempre los veteranos de guerra, de cualquier país, vienen con problemas mentales, Siempre. vienen con desajustes emocionales. ¿Eso Siempre. es una práctica regular? Pedro, hasta en el tiempo de los romanos, cuando un veterano de guerra sobrevivía suficientes conflictos, los romanos tenían un sistema social de mandar a ese veterano de combate a vivir en una granja, alejado de la sociedad, porque ellos reconocían que aquella persona había sido cambiada permanentemente, independientemente de que ellos pudieran haber dicho. Eso hace 2000 y tantos años atrás. Exactamente. ¿Qué pasa? Con la guerra civil se empieza a conocer como una La guerra civil estadounidense. Se empieza a conocer como un estrés al combate. Ha tenido nombres en inglés como el shell shock, combat stress. En la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la generación héroe, que todos consideramos como la generación héroe, muchos de esos veteranos terminaron en las montañas del Blue Ridge, donde el Departamento de Defensa hizo hospitales específicos para tratar al veterano de combate por un promedio de 6 meses. La familia los iba a visitar, algunos tenían mutismo selectivo debido a lo que habían experimentado. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando a través de los conflictos, la proporción, mejor dicho, de survival, de poder sobrevivir, de supervivencia al conflicto ha mejorado. En la guerra de Vietnam, el porcentaje de supervivencia era un 25%. ¿Por qué? Porque las heridas eran muy dañinas. En la guerra de Afganistán e Irak, el porcentaje de supervivencia es de un 55 a un 70%. ¿Qué ocurrió? En la guerra de Vietnam, muchas personas no sobrevivían, no llegaban a casa. Y eso la guerra de Vietnam es otro tema bastante interesante, pero en la guerra de Afganistán... Estás contratada gratuitamente para hablar de ese tema en otra oportunidad. Pero en la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, ¿qué ha ocurrido? Al poder sobrevivir muchas de las heridas psicológicas y psiquiátricas, tenemos una población con un porcentaje de estrés postraumático mucho más elevado. Ahora, como dije anteriormente... Por eso hemos leído que
hay un alto número de homeless que participaron en la guerra de Vietnam. De Mira, personas que no han podido retornar a sus hogares, que no han podido desarrollar una vida normal después de ese conflicto bélico. ¿Es cierto? la guerra de Vietnam es un periodo de tiempo muy vergonzoso por varias razones, incluyendo el hecho de que la política de los Estados Unidos se convirtió en muy antimilitarista. Se propagaron muchos mitos de lo que era el veterano de Vietnam y muchos de ellos no solamente experimentaron heridas psiquiátricas en Vietnam como tal, Sino que también las experimentaron aquí. O sea, no era incomún que un veterano de Vietnam llegara al aeropuerto con su uniforme y fuera recibido con aplausos. y fueran recibidos con un cubo de sangre de puerco que se le tirara arriba o que alguien le dijera matador de bebés. Fue muy injusto esa situación, sumamente injusta. Okay. Pero ahora regresando al tema de lo que es el síndrome de estrés postraumático y lo que es el mito del estrés postraumático. Siempre se le dice al veterano, no, este veterano está loco. El veterano no está loco. Yo considero que el síndrome de estrés postraumático, aunque esté catalogado dentro de lo que es el DSM-5, que es nuestro libro de diagnósticos, por decirlo así, es una enfermedad mental causada por experiencias, no por una preponderancia de desbalance químico a la cual la persona haya estado predispuesta a sufrir. ¿Qué te quiero decir con eso? Que está la depresión, la ansiedad, que podemos tener una predisposición genética a desarrollarlas, pero el síndrome de estrés postraumático siempre está basado... algo adquirido. Siempre es adquirido. Y en el veterano de combate es adquirido debido al compromiso que ellos han tomado con nuestro país. ¿De qué se compone? Primordialmente se compone de síntomas de evitar todo lo que son los recordatorios de guerra. Se compone de depresión, de ansiedad, de dificultades al dormir, de pesadillas, de revivencias, de reexperimentación, de algo que se llama la disociación. Y la disociación es cuando perdemos la conexión con la realidad del aquí y ahora. En inglés se llama flashbacks y en algún momento hasta pueden sufrir de alucinaciones y delusiones, que pueden oír las voces de las personas con las cuales sirvieron, ya fallecidas, y esas, como se pueden imaginar, son experiencias muy perturbantes para una persona que está en el aquí y ahora. Poder decir, oye, acabo de oír la voz de mi compañero que ya no está entre nosotros. He tenido muchos casos donde el veterano de combate se ha disociado y en un proceso de disociación está manejando en una autopista bastante reconocida y de pronto ve a un equipo militar viajando al lado de él. Eso sucede, de verdad, Claro que sucede, sí. ¿Se lo imaginan así? No es una imaginación, es que el cerebro hace un desdoble, vamos a ponerlo así. O sea, como si viajara en el tiempo. Exactamente, y eso es a través de disparadores. Los disparadores son más posibles cuando la persona está cansada, está deprimida, está ansiosa, porque los mecanismos de defensa que todos usamos están menos disponibles para que esa persona los pueda utilizar. O sea que pueden ocurrir en cualquier momento. En el término del sueño, cuando una persona le falta el sueño, tiene menos recursos emocionales para poder lidiar con la vida. Los veteranos de combate tienen mucha dificultad al dormir. Se levantan múltiples veces durante la noche, sufren de pesadillas, de terrores de noches que son horripilantes. A veces hasta, desgraciadamente, han tenido incidentes con las esposas, donde le dan golpes sin querer. Es muy importante reconocer que es sin querer, o sea, no son incidentes de violencia doméstica y nunca lo quiero decir como eso, pero le dan golpes a las esposas mientras que están en un proceso de disociación. Yo he tenido muchos casos donde el veterano se está disociando y han atacado físicamente a sus familias porque piensan que están irrumpiendo en un hogar, en una zona de combate. Llega la policía y en ese momento se convierte ya en no solamente en un conflicto personal o familiar, sino también en un conflicto legal. Es muy complejo. Sumamente complejo. Pero ¿Cómo se percata un especialista como tú de que un militar está padeciendo estrés postraumático? Hay síndromes, hay manifestaciones por parte de ese individuo de que tiene esa enfermedad. Claro. Uno de los primeros síntomas es la presencia desproporcionada de lo que sería la ira o la rabia. La ira y la rabia tienen su razón de ser en un mundo, vamos a decir, normal. Normal tomando en cuenta que nadie es normal.
¿no? Pero ¿Cómo que nadie es normal? Nadie es normal. No me asustes. Nadie es normal. Pero la ira esconde... O sea, lo normal es ser anormal. Lo normal es ser anormal, pero la ira esconde lo que es el miedo y el dolor. La rabia esconde lo que es el pánico y el terror o la tortura. Cuando una persona está viviendo momentos de su historia donde ha vivido algún momento de terror, es muy común que ellos sufren de ira o de rabia. Entonces, cuando se reciben en la oficina, los síntomas más comunes son: tengo dificultad controlando mi ira o mi rabia, no me relaciono bien con las personas, no me gusta estar en grupos de personas, me agobio fácilmente, no tolero el estrés de la vida. Si me permites abordar desde un momentico, voy a regresar a él. Adelante. No tolero muy bien el estrés de la vida, tengo dificultades al dormir, padezco de ansiedad o padezco de depresión. Entonces ahí hacemos una conexión y le empezamos a preguntar: ¿a dónde fuiste? ¿Qué experimentaste? ¿Has perdido a alguien? ¿Estuviste presente o no presente? El diagnóstico o el DSM-5, que estamos en una edición revisada, en el 2019 cambió el diagnóstico de síndrome de estrés postraumático. Antes tenía que ser vivido, o sea, tenías que haber estado presente durante el momento del trauma. En el 2019 o en el 2020, si la memoria me sirve bien, cambiaron para ser partícipe, ya no tenía que ser vivido. O sea, el hecho de que alguien se enterara de que un amigo fue muerto o herido y no estuvo partícipe, también pudiera haber sido el causante del síndrome de estrés postraumático. Porque, ¿qué pasa? En la población militar se desarrolla una personalidad de responsabilidad inmensa. Y esa responsabilidad se extiende hasta cuando no están presentes. Y si ellos o sea, si un compañero cayó en combate, uno puede asumir de que uno tuvo responsabilidad de esa muerte, aunque no se haya estado en el lugar. Puede haber sido porque me hubiera gustado estar ahí y no estuve, a última hora me cambiaron de puesto o me cambiaron de orden, y entramos en otro tema muy interesante, que es el survivor's guilt o la culpabilidad del sobreviviente, que siempre menosprecia el valor de su vida en comparación con los caídos. Eso pasa mucho con los presos. Sí. Y es un síndrome, ese tema se ve mucho en los presos políticos. Los que pudieron sobrevivir, Sí. en comparación con los que no pudieron sobrevivir, los que pudieron desarrollar una mejor calidad de vida en comparación con los que no pudieron desarrollar una mejor calidad de vida. Sí, es una especie de culpa. Sí. Y es una culpa que en su momento se transforma en el síndrome de estrés postraumático. Porque el ser preso político es un trauma como tal, independientemente de que se pueda considerar un acto de combate, porque un preso político está haciendo un acto de protesta y hay una razón por la que cae en esa prisión política. No es que de hecho la prisión política, al menos en el caso cubano, con la licencia del conductor del programa cubano, Alberto Müller, en el caso cubano al menos, y en cualquier lugar del mundo donde no haya democracia, el preso político ha estado en un conflicto que por lo regular es bélico. Ha pasado por esas experiencias que son traumáticas, que le producen desajustes. Y, me has hecho pensar, por ejemplo, en los guerrilleros cubanos, en esos hombres que estuvieron años huyendo en las montañas y en los llanos, años combatiendo a la fuerza de la tiranía, y que están aquí hoy todavía en la ciudad de Miami, en diferentes partes de Estados Unidos y en Cuba, llevando su vida, muchos de ellos sin ningún tipo de tratamiento. Claro, porque no hay la infraestructura social que hay en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay muchos programas que pueden ayudar y están dispuestos a ayudar al veterano de combate, pero en un país comunista, o vamos a tomar el ejemplo de un preso político que llegue aquí a los Estados Unidos y que no haya podido poner el dedo en sus aflicciones. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué me pongo tan rabioso de pronto? ¿Por qué tengo tanto mal genio? ¿Por qué me deprimo? Porque hay que distinguir algo muy importante. Para muchas de estas personas, el conflicto es interno.
A lo mejor las esposas, las parejas, las novias, la familia. Saben algo, pero la realidad la lleva el individuo dentro. ¿Y qué pasa? La familia lo que recoge es la energía en el cambio de ánimo, en el cambio de estado de ánimo, en el cambio de energía que pueda tener la persona, pero también esta persona da un mensaje de no te acerques. ¿Para qué? Porque en su momento ese no te acerques sirvió de protección, porque una persona para sobrevivir un conflicto bélico tiene que desarrollar mecanismos de defensa que le protejan la autoidentidad y la autoestima y el autorreconocimiento. En el aquí y ahora eso se convierte en algo que dice, no quiero que te me acerques mucho, porque si te me acercas mucho voy a sufrir, porque ya a mí se me acercaron mucho. Y cuando se me acercaron mucho, al otro día esa persona ya no estaba. Como psicóloga, ¿consideras que una persona extrovertida puede sobrellevar mejor la situación que una persona introvertida o es igual? Es igual. Yo creo que el hecho de ser extrovertido o introvertido no tiene impacto en cómo se maneje el síndrome de estrés postraumático. Sí, algo voy a admitir es que a veces la persona extrovertida lo sabe enmascarar o lo sabe disfrazar mejor, porque pone una sonrisa en un momento donde no la debe tener. Una persona introvertida a lo mejor se convierte en alguien más callado, en alguien más reservado. Se tranca, como decimos los cubanos. Exactamente, se tranca mucho más. Y a mí, un veterano de guerra, que es muy querido para mí, que está viviendo ahora en Omaha, un día me dijo, mira Irving, es difícil probar el vino de la vida cuando ya se ha probado el whisky de la guerra. Y yo me quedé así, yo dije, ¿de qué tú hablas? Y me dice él, cuando uno ha vivido el whisky de la guerra, el poder vivir y vivir el día a día se convierte en una misión tan pero tan difícil que no la sabemos hacer. Y ese es el mensaje clave del estrés postraumático, que no permite el vivir. Porque, si me permites, hay 3 fases, y he estado tocando poco a poco las fases, pero neurológicamente, en el cerebro de una persona que ha pasado por traumas de esta índole, la amígdala cerebral se enciende, y cuando se enciende, no se apaga. ¿Cuál es el efecto de este efecto encendido? Es un bombillo que está ahí permanentemente prendido. Exactamente. ¿Y cuál es el efecto de este bombillo? Estar siempre en alerta. Una persona para poder vivir no puede estar en alerta, Pedro. Tiene que tener un grado de relajación. Hay que descansar. Exactamente. Hay que descansar. Y una amígdala cerebral que le esté diciendo a esa persona todo el tiempo, tienes que estar en alerta, tienes que estar en alerta, tienes que estar en alerta. Y que esa persona no sepa cómo manejar ese bombillo prendido en todo momento, no va a poder vivir una vida normal. No quiero ponerme sentimental. No, Pero me ha hecho pensar en los presos políticos cubanos que vivieron más de 2 años, sobre miles de libras de dinamita en el presidio Isla de Pino. ¿Imaginas eso? Es una experiencia inimaginable y te voy a decir algo. En mi experiencia, te estábamos hablando anteriormente de aquellas personas que se hacen una jaula interna para que nadie les llegue. Y muy frecuentemente esa jaula interna se convierte en una verbalización que dice, a no ser que hayas pasado por eso, no me vas a poder entender. Y yo siempre, no es verdad. No es verdad. Yo siempre le digo, mira, tienes razón. Yo no he pasado por eso. No he pasado por nada. Pero sí puedo entender el dolor humano. Sí puedo entender la necesidad de comprensión. Sí puedo ayudar en el sentido de guiar a lo que es necesario para poder vivir. Porque si perdiste el camino hacia lo necesario para poder vivir el día a día, el estar aquí te puede volver a ayudar a encontrarlo. Porque vivir, dormir arriba de tantas libras de dinamita, todos los días pensando que te van a detonar,
cómo vive una persona y se levanta todos los días, toma un café con leche, una tostada, le sonríe a su esposa, a sus hijos, sin enfrentar una memoria en cualquier momento de esa experiencia. Es muy traumático, es muy doloroso. Ahora, eso le ocurre a un veterano de combate en todo momento. ¿Tiene solución el estrés postraumático? Sí, sí. Y sí quiero enfatizar que sí la tiene, pero es un viaje muy riesgoso. ¿Y largo? Sí, sí. Riesgoso porque el veterano de combate tiene que tomar riesgos emocionales que a lo mejor nunca ha tomado y que siempre cuando estamos viviendo damos por hecho. Y a lo mejor voy a sonar un poquitico cursi, ¿no? Y perdón por hacerlo, ¿no? Pero el riesgo de amar. El riesgo de amarse a él mismo o a ella misma. El riesgo de amar a la persona sin empujarlos y decirle, no, no te acerques. No te acerques porque si te vas antes que mí me va a doler mucho. Entonces, ¿cómo me protejo? Yo sé. Te voy a mantener a distancia. Porque si te pasa algo, te quiero tanto, que si te pasa algo no lo voy a poder aguantar. Bueno, ese es un tema muy tratado en las películas de guerra. Yo que soy un aficionado al cine y me deleito con películas de guerra, paradójicamente. Tú ves que la gente, el militar evita intimar con otros militares para si se produce una baja en el círculo, él no quedar tan afectado. Eso generalmente se produce en personas que han tenido pérdidas muy cercanas. Sí. En inglés se llama el replacement fear o el miedo al reemplazo. ¿Y qué significa eso? Ya he perdido a varios amigos. El ejército de los Estados Unidos... O sea, eso es cierto, no es un invento cinematográfico. No, en lo absoluto. El ejército de los Estados Unidos necesita reemplazar a esa pérdida. Por supuesto. Le manda a un soldado nuevo. El soldado que sobrevivió va a estar diciendo, porque si tú vas y te mueres, va a ser otro amigo que voy a tener que cargar en mi conciencia. Y por lo tanto no me voy a acercar a ti tampoco. Lo mismo del preso político. Ahora, en el aquí y ahora, yo he encontrado dos tipos de veteranos. El veterano que encuentra sosiego en el grupo de veteranos y que dice, he encontrado... Como el caso de los alcohólicos anónimos que se reúnen. Exactamente. He encontrado una unidad nueva y me siento bien, el grupo me da un sistema de apoyo. O el veterano de combate que dice, no. Sigo solo. Sigo solo. Porque el estar en un grupo me acuerda siempre de los que ya no están. Y si me voy a acordar siempre de los que ya no están, voy a estar en un estado de sufrimiento en todo momento. Entonces, es muy importante, y vamos a regresar a la pregunta de antes, ¿no? Si tiene solución. Sí tiene solución, pero tienen que entrar a terapia temprano. Hay una terapia a la cual yo soy muy fanática, vamos a ponerle así, que es la terapia de procesamiento cognitivo específicamente para el PTSD. Y que entra muy difícil, muy intensa, muy fuerte, vamos a ponerla así de esa manera. Entra y le ayuda al veterano a reconstruir el significado que ellos le asignaron. O sea, un choque con la realidad pasada. No. Está basada en reconstruir el significado que el veterano le asignó a ese proceso traumático. Porque si antes estábamos hablando de la amígdala cerebral, dentro de ese proceso neurológico también está el sistema límbico. El sistema límbico tiene tres partes. La experiencia, el significado de la experiencia y la emoción de la experiencia. El síndrome de estrés postraumático corta una de esas partes o las dos. Si corta la experiencia, se convierte en memorias reprimidas. Y para muchos veteranos de Vietnam no es fuera de lo común que durante momentos de sueños o cuando entran en terapia recuperan memorias reprimidas. O sea, hechos que olvidaron, supuestamente, que están ahí, salen a relucir. Sí. Yo tengo un caso donde el veterano un día llega al grupo muy alterado, y todo el mundo le pregunta, ¿qué pasó? Y dice, creo que recuperé la memoria. Y voy a ser un poquito gráfica, ¿no? Ahí todo el mundo como que paró. Y dice, bueno, ¿y qué recuperaste? Dice, cuando le enterré un cuchillo a un
Un vietnamita. a un vietnamita en el cuello. Y el sueño fue de estar bañándome en sangre, con la sangre del cuello del vietnamita. Ahora, ¿cómo se vuelve a la vida después de eso, Pedro? No debe ser fácil. No. Si se corta el puente de la emoción, se empieza uno a poner entumecido emocionalmente, donde no se puede sentir nada, y volvemos a algo que estábamos hablando anteriormente. Peor que un animal, en ese caso. No, mira, yo me rehúso. Nos quedan 3 minutos, sé muy breve. Yo me rehúso a llamar a cualquier persona que tenga una historia de trauma animal. Está bien. Pero sí les digo, tomen el riesgo de empezar el viaje a poder sentir otra vez, con personas que sean seguras para ellos. Desarrollen su propio grupo, y su grupo va a ser siempre su familia. Desarrollen una unidad familiar que les dé sosiego, que les dé descanso y que les permita a ellos volver a reconectarse con el acto de vivir, porque sobrevivir nunca es lo mismo que vivir. Jamás. Y ese es el mensaje clave de poder recuperarse del síndrome de estrés postraumático. Saber la diferencia entre sobrevivir y vivir. Irving, yo creo que se nos acabó el tiempo prácticamente y creo que este es un tema que vamos a tener que retomar. Con mucho gusto, Pedro. Porque realmente es un tema muy interesante. ¿Tienes muchos casos hoy en día? Sí, sí, mantengo una lista de pacientes bastante extenso. Te hice la pregunta de que si el estrés postraumático era una cosa de siempre, porque se habla tanto de ello y durante la Segunda Guerra Mundial se informó tan poco de eso, que yo dije que las generaciones más nuevas tienen menos resistencia a la confrontación que las generaciones anteriores. Y como me estás contando lo de Roma, parece que no, todos somos iguales. Todos son iguales. La historia del estrés postraumático es como un péndulo. Da una vuelta para un lado y da una vuelta para la otra. Lo que salvó mucho la generación de la Segunda Guerra Mundial es que eran considerados los héroes. Ahora, una nota de historia muy importante. ¿Tú sabes lo que hicieron muchos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial? No supieron reajustarse al vivir y crearon comunidades en lo que es Carolina del Norte, Georgia, Carolina del Sur, que existen todavía. Y que pueblos de ellos. Pueblos de veteranos de combate. Se nos acabó el tiempo, vamos a seguir hablando de esto. Muchísimas gracias a Irving Flores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Un tema novedoso que quisiera repetir si nuestro director así lo reconoce, porque es importante para ustedes y para nosotros. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, Irving.